Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios, ha venido a visitar la doctora Yulisa Mantilla. Ya me presenté, ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una reconocida académica en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, y ha venido esta mañana para hablar de varios temas, no solo coyunturales, sino estructurales, que anotan al Perú, creo yo, casi de manera ineludible, entre los países que menos respeto le tienen al Estado de Derecho y que han hecho la visión de derechos humanos, lejos de un elemento aislado que hay que contener, más bien países que los están procurando todos los días, lamentablemente. Doctora Mantilla, qué gusto saludarla, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por darse un tiempo de venir a conversar con nosotros. Hasta el viernes, que yo sabía que usted iba a venir, yo tenía para iniciar la conversación con otros temas, pero inevitablemente tengo que preguntarle por lo que acaba de hacer la Junta Nacional de Justicia. Es decir, anula una decisión tomada por unanimidad en la Junta, en su versión, en su conformación previa, y exige al Ministerio Público reponer en contra de sus atribuciones o sobrepasando sus atribuciones a la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación. No se sabe cuántos votaron, en qué sentido votaron, cuándo fue, cuáles son los argumentos, pero la señora Benavides, donde sabemos, ya está hoy en el Ministerio Público esperando que la repongan. ¿Quién tiene que decirnos sobre eso? Bueno, yo creo que esto que ha pasado con la Junta Nacional de Justicia no se puede ver de manera aislada. Creo que el copar las instituciones, en este caso la Junta, la Defensoría del Pueblo, digámoslo como son, y otras entidades, nos habla de lo frágil que es la democracia peruana, de cómo lo que había antes, que eran instituciones sólidas, se han desestabilizado, y esto que ha sucedido ahora es como les digo, algo que tiene ya precedentes y que no va a parar aquí. El utilizar, y eso es muy lamentable, entidades o unidades como la Junta Nacional de Justicia, que se crea efectivamente para acabar con la corrupción previa, utilizarla para reforzar estas situaciones, nos habla de un peligro grande, democrático e institucional. Más allá de este caso concreto de la señora Benavides, que realmente es bien lamentable y vergonzoso, es ver qué más va a pasar. Sí. Y es lo que estamos viendo en general, ¿no? Aprueban una ley, por ejemplo, la de amnistía, y pareciera que el límite se extiende, ya no hay límites. Y sí, eso me parece gran preocupación. Ahora, y parecería que hay niveles de coordinación bastante bien estructurados, porque solo en lo que tiene que ver con la Junta, que nos ha planteado este episodio que estamos comentando la señora Benavides, su conformación se hace en el marco de la conformación de una comisión previa que integra varias cabezas de instituciones importantes y que la preside el defensor del pueblo. Está el presidente del Tribunal Constitucional, la presidenta del Tribunal Constitucional, dos representantes de universidades públicas y privadas que están en manos de los antirreformistas, por decirlo de alguna manera. Está el propio defensor del pueblo, el Contralor General de la República, bueno, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y han conformado una junta que ya, por la manera poco transparente en la que se hizo esta elección, ya llamaba la atención, pero cuando se ven los resultados, era evidente que no había sido el criterio técnico y de trayectoria el que se había tomado en cuenta. Pero por otro lado, el Tribunal Constitucional, la Defensoría, también auspician los mismos objetivos. Es decir, si quisiéramos ver solo el caso del Ministerio Público, acuérdese usted que una decisión del Tribunal Constitucional acaba de reponer a Tomás Gálvez. Exacto. La Junta a la señora Benavides, y quien encamina la elección de los miembros de la Junta es el defensor del pueblo. Pero ahí, por eso decía que esto es consecuencia, esto no es algo que surgió de la nada. Desde la conformación de la Junta, la nueva Junta, los cuestionamientos a la Junta anterior, ¿no? A los integrantes de la Junta anterior, la elección de candidatos y candidatas que tenían antecedentes muy cuestionables. Entonces, como que se ha ido preparando el camino para que pase lo que está sucediendo ahora. Y yo sí me voy a centrar también ahora, si me permite, en la Defensoría, porque yo trabajé en la Defensoría del Pueblo. En una Defensoría del Pueblo de Jorge Santiesteban de Noriega, donde estuvo Walter Albán, donde estuvo Rocío Villanueva, Samuel Abad, gente que era muy respetable y que alzaba la voz en la época, sobre todo, del fujimorismo, la época más cruenta que Glatzer usted sin duda recuerda. Sí. La Defensoría era una institución de confianza. ¿En qué se ha convertido la Defensoría ahora? Sí. Donde expulsan y
a gente, por ejemplo, la gente del sindicato, la doctora González, y tantas personas que conocían y le daban esa entidad y esa transparencia a la Defensoría del Pueblo. Sí. Hay silencios estruendosos que la Defensoría ha guardado, y uno de ellos es este, ¿no? Digamos, uno más a todos los silencios previos. Sí, por supuesto. Porque que 50 personas hayan sido ejecutadas extrajudicialmente o que se hayan desarrollado de manera sistemática leyes pro crimen en el Congreso, que se haya desestructurado y capturado instituciones, debería haber meditado que la Defensoría algo tenga que decir. Y el defensor básicamente ha estado concentrado en 2 puntos. Uno, defender ahora a la señora Dina Boluarte en la aplicación del 117, y otra que llegó al Tribunal Constitucional sobre la ley de extinción de dominio, que después se ha sabido que está vinculada al caso de una familiar suya. Sí, de un familiar suyo. Entonces, por eso creo que vamos a centrarnos, si le parece, en este tema de las masacres, ¿no? Porque son ejecuciones, presuntamente ejecuciones extrajudiciales, como dijo la Comisión Interamericana cuando viene al Perú a hacer su informe. La Comisión habla de una masacre, inclusive la de Ayacucho, ¿no? Exactamente, en el caso de Ayacucho. Y efectivamente, la Defensoría era la institución que le correspondía alzar la voz en ese momento, y no lo ha hecho. Pero entonces por eso yo quiero que veamos el tema y lo grave la secuela. Entonces, o sea, lo de la Junta, ahora con lo de Patricia Benavides, no es un punto de partida, sino es un punto de llegada, es decir, han pasado varias cosas. Ojalá fuera llegada, yo creo que es un intermedio en la carrera. Sea, es un intermedio que se puede todavía prolongar y bien peorar. Porque por eso quería ver el análisis de contexto. Entonces pasan estas masacres, la comisión saca su informe y ya empiezan las voces de que hay que salirse de la comisión, hay que salirse de la corte, hay que salir. Y en este camino de a mi juicio, de falta de independencia de poderes, el Congreso aprueba una serie de leyes que son muy peligrosas. Una de ellas, sin duda, es esta norma que pretendía considerar, que dice, ¿no?, que la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad no se podía aplicar, cuando es algo que precede a la propia convención. Y además diciendo que como el Perú ratificó la convención en el año 2003, entonces de ahí en adelante se aplicaba la imprescriptibilidad. Cuando el Tribunal Constitucional peruano en el año 2010 ya dijo que la imprescriptibilidad tenía que aplicarse de todas maneras porque era una norma imperativa. Entonces, esa es una de las normas peligrosas. Y la siguiente norma peligrosa es esta ley anti-ONGs. Porque esta ley anti-ONGs establece claramente sanciones gravísimas, ¿no?, a cualquier entidad que reciba cooperación internacional y que litigue contra el Estado nacional o internacionalmente, judicial o administrativamente. Y esa sanción va desde lo pecuniario hasta quitarles el registro. Entonces, si estas víctimas de la masacre, que no van a ser defendidas por estudios de abogados, pues son las ONGs las que defienden, ahora no van a poder litigar. Y luego viene la última perla del collar, que es la ley de amnistía, una ley burda, que le da amnistía a procesados, condenados, que baja por razones humanitarias hasta los 70 años. Quiere decir que todas aquellas personas condenadas también van a salir. Y entonces, si yo quiero ir las víctimas quieren ir, las ONGs quieren ir, uno quiere ir ante el sistema interamericano, te va a caer la ley de ONGs. Es como yo lo llamo como una orquesta perversa y macabra, ¿no es cierto? Ahora, pero además, la ley de amnistía última que han dado tiene un propósito de imposición habida cuenta el sistema de justicia frente a la ley de prescriptibilidad, no ha aplicado esa ley. Al inaplicar de manera sistemática por la jurisprudencia que tiene, han sacado la ley para conseguir su propósito. Y hay un hecho que no ha sido puesto en relieve desde mi punto de vista, desde las declaraciones del presidente de la Comisión de Constitución, el señor Rospigliosi, y él dice que este es un asunto de justicia, porque no se puede tener una persona en condición de procesado tanto tiempo. Pero cuando Acción Popular vota, y él hace un alegato a favor de Belaúnde, dice que bien hizo el señor Belaúnde de votar al tacho de la basura ese informe de esta ONG Amnistía Internacional en su mandato, lo que expresa que no es justicia, es impunidad, porque si cuando Belaúnde hace eso al inicio de los 80, Rospigliosi dice que tenía razón, en realidad poco le importa la justicia, lo que quiere es limpiarlos de toda posibilidad de que puedan ser procesados. Yo quiero hacer 2 comentarios. Uno, no quiero pecar de ingenua, pero una persona con Fernando Rospigliosi, que fue el vocero en contra de las leyes de amnistía del año 95 de Fujimori, las primeras, que escribió, y es más, él ha sido testigo por la Comisión Interamericana en casos ante el sistema interamericano como el Barrios Altos, como el Tribunal Constitucional, él mismo ha sido testigo, que ahora
lidere esto es, a mi juicio, preocupante, doloroso, vergonzoso. Pero bueno, cada cual se hará cargo, cada uno decide cómo quiere pasar a la historia. Pero más allá de eso, esta ley de amnistía, cuando se dice que es justicia por los procesados, por cada caso que duró 30 años en una investigación, hay víctimas que estuvieron 30 años esperando justicia. Número uno. Y número dos, hay un principio básico que es la unidad del Estado. No puede ser que el Congreso responsabilice al Poder Judicial y entonces por eso de esta ley va contra todo, va contra la Constitución, va contra los estándares internacionales. La Corte Interamericana, cuando Fujimori en el 95 quiso pasar su ley de amnistía, ¿qué dijo? Que no son permitidas las amnistías en casos de graves violaciones de derechos humanos. Eso ya lo dijo la Corte. Pero a mí lo que me sorprende, y por eso la reflexión más general, es la falta de política interna y externa coherente en derechos humanos, que hace poco, el 22 de mayo, fue la audiencia de caso Celia Ramos, ante la Corte Interamericana, un caso de esterilización forzada, donde se cuestiona esta llamada ley anti-ONGs. ¿Qué fue lo que dijo el Estado? Que esa ley todavía no tenía reglamento, etcétera, pero además dijo que los jueces tienen el control de convencionalidad, o sea que pueden inaplicarla. El propio Estado va a decir, mi ley de ONGs no la apliquen, el juez puede no aplicarla. Lo mismo puede pasar ahora con la ley de amnistía, y eso es algo que hay que entender, y por eso yo siempre digo, hay que aprender de derecho internacional. Los jueces tienen el mandato de aplicar el control de convencionalidad. En cualquier instancia. Su independencia frente al caso que tiene al frente. Y además la Corte ha dicho que no son solamente los jueces, cualquier funcionario, o sea, jueces, fiscales, administrativos, etcétera, estatales, pueden y deben aplicar el control de convencionalidad. ¿Qué significa? Que si hay una norma como esta que va contra la Convención Americana, no deben aplicarla. Y a eso sumo, por eso digo que es una orquesta macabra, en las declaraciones del primer ministro, su mensaje, diciendo que va a crear una comisión para evaluar si debemos permanecer o no en el sistema interamericano. Número uno, la política exterior le corresponde al Ejecutivo. O sea, él está abdicando de su obligación, no solo función, de su obligación. Y en segundo lugar, una comisión para ver si nos salimos del sistema, y luego declaraciones de los ministros, que es la Corte la que impide la lucha contra la extorsión. Para mí es una falta total de conocimiento y es un ánimo de confusión. La Corte Interamericana solamente actúa cuando hay una petición, que primero se agotó recursos internos, luego llegó a la comisión, luego la comisión la pasa a la Corte, y no en todos los casos, y recién sale la sentencia. La política interna, la política criminal, es responsabilidad del Estado. Salirse del sistema ahora, decir que se van a salir, es ingenuo, es absurdo, y además es poner a la Corte como enemiga del Estado, cuando en realidad es la protección de las víctimas. Ahora, con todo lo que está pasando, y usted bien ha descrito, y le agradezco por eso, porque hay que ver las cosas de manera más comprensiva, ya el Perú, diría usted, es candidato ineludible para el capítulo 4 del informe de la OEA, que nos lleva a parecernos a Venezuela y Nicaragua, que están en ese capítulo, por ejemplo? Sí, ya hace tiempo, y eso para que las personas conozcan, el informe anual de la Comisión Interamericana tiene varios capítulos, y uno es el capítulo 4B. En ese capítulo siempre han ido los países que tienen graves violaciones de derechos humanos. Siempre estuvo Cuba, Nicaragua, Venezuela. Hace unos años, debido a la situación de falta de independencia judicial, la Comisión ubica a Guatemala, que acaba de salir del capítulo 4B debido a los cambios que ha recibido. Y desde hace más de un año se estaba discutiendo en la Comisión que el Perú sea incluido en el capítulo 4B. En la época que yo era comisionada, yo nunca he opinado sobre temas de Perú, pero a partir del año pasado, yo ya no era comisionada, uno empieza a ver los avances para que el Perú entrara en el capítulo 4B. Si usted me pregunta mi opinión, hace rato que el Perú debería ser ubicado en el capítulo 4B, que más allá de una sanción es poner el ojo internacional en la situación, en lo que está sucediendo. Y no solamente, para que no la gente que vea no nos centremos, que es importante, en las víctimas del conflicto. Pensemos en las víctimas de ahorita de Ayacucho, pero pensemos en el caso de Patás. Porque el caso de Patás no es solo responsabilidad de los mineros informales o de particulares. Hay una responsabilidad del Estado peruano en el caso de Patás, y los familiares de las víctimas de Patás tienen que saber esto. Más allá de que fueran particulares o no, hay principios de derechos humanos y responsabilidad en caso de empresas que el Estado debía haber observado. Y algo importante, el Estado tiene una obligación, artículo 1 de la Convención Americana,
de respetar y garantizar derechos humanos. Y dentro de garantizar es prevenir violaciones de derechos humanos. O sea, ese es un caso que podría eventualmente, en la reclamación de quienes han sido afectados en el ámbito interno primero, llegar al sistema interamericano y el Estado peruano tener una responsabilidad que asumir. Y eso es importante conocerlo. El caso Patás, por ejemplo, ¿cómo lo veo yo? Hay que agotar recursos internos. Sin duda. ¿No es cierto? Vamos a pensar que se agoten los recursos internos, que ojo, no es solamente que llegue esa sentencia. Si los recursos internos se extienden y son ineficaces y son inadecuados, se aplica la excepción de agotamiento de recursos internos y puede formarse una petición. Yo imagino que el Estado se defendería diciendo, no es mi culpa, estos fueron privados, yo no tengo nada que ver. Un momento, si tienes la obligación de prevenir, también tienes la obligación de investigar, sancionar y reparar. Claro. Pero además, el principio de unidad del Estado. Todas estas leyes que se dieron del Reinfo y tal, el Estado no puede ir a defenderse y decir, fue el Congreso, fue el Judicial, porque es la unidad. El Estado responde como unidad. Cuando el legislativo da normas que afectan y ponen en riesgo la vida de la gente en Patás, ahí hay una responsabilidad del Estado. Cuando el Ejecutivo no observa normas, ¿no?, como las que hemos visto de amnistía y tal, hay una responsabilidad del Estado. O sea que este caso podría llegar eventualmente, sin duda, al sistema interamericano. Y es bien importante poner este caso como ejemplo, porque aquí toda la cadena se puede evidenciar. El Congreso dio la ley Reinfo, Exacto. El Ejecutivo no la observó y el Tribunal Constitucional la avaló. Exactamente. ¿No es cierto? Para poner un caso concreto. Y ahí quiero regresar a una cosa que dijo usted sobre el control convencional que puede hacer cualquier juez o jueza de la nación ahí donde le corresponde administrar justicia en un caso concreto. También puede hacer control convencional a las decisiones del Tribunal Constitucional que puedan en la dinámica interna avalar cosas del Congreso, por ejemplo, que no están sostenidas en la Convención, por ejemplo. Sí, a mi juicio sí. ¿Por qué? Porque el control de convencionalidad no está limitado a algunas instancias y lo que está a la base es el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Y si nosotros nos ponemos en la pirámide de normas, tenemos la Constitución, bueno, las demás normas, pero ¿qué dice la Constitución en el artículo 205? Número 1, que todas las personas agotada la jurisdicción nacional pueden recurrir a la jurisdicción internacional. Y la cuarta disposición transitoria, que todas las normas de derechos humanos se inspiran de acuerdo a los principios y los tratados de derechos humanos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está diciendo la propia Constitución? Que las entidades nacionales pueden y deben actuar de acuerdo a la Constitución que se inspira en los tratados. Y los tratados de derechos humanos en la jerarquía normativa están por encima de las normas constitucionales. Le digo esto porque usted debe haber escuchado en varias oportunidades. Ya no tiene sentido ir al Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional puede terminar ferateando una ley y perjudicar la posibilidad de que se puedan proteger algunos derechos. Pero hay un punto, eso no exime que se tengan que agotar los recursos internos. No, lo sé, claro, lo sé, pero a lo que voy, o sea, no estoy dando el argumento para no ir al tribunal. Pero ir al tribunal, digamos, pensando en que el Estado de Derecho tiene que funcionar debidamente, pero si ahí encuentran una respuesta que lejos de privilegiar el apego a la Constitución, a las convenciones, más bien optan por el apego político al Congreso, que es lo probable, que va en contra inclusive de la convención, sí se puede no aplicar una cosa de esa naturaleza. Yo estoy convencida que sí. Y creo que además, más allá, si hay un caso concreto de una de las víctimas, por ejemplo, del conflicto armado, de Patás, o cualquiera de las víctimas, a partir de este caso concreto se puede ir a una petición. Pero además creo que tenemos que pensar en cuál fue el sentido, y eso creo que está a la base, del sistema interamericano. ¿Qué sucede si el tribunal, y como de hecho ha pasado, el Tribunal Constitucional de Venezuela, que avala decisiones injustas, el sistema va a decir hasta aquí llegué? No, el sistema es subsidiario. O sea, actúa cuando a nivel interno se han agotado los recursos internos, pero además actúa cuando se activa de parte de las víctimas. Si nadie activa el sistema, no hay petición, no va a la Corte, pero la Comisión Interamericana puede de oficio iniciar monitoreos, como de hecho lo sigue haciendo, los comunicados de prensa y demás. Y el Estado peruano, en el marco de un caso específico, puede, antes de que este llegue a la Corte, llegar a un acuerdo con la Comisión de una solución amistosa. Es que eso sería lo ideal. Justamente, claro, como ha pasado en varios momentos, en el Estado muchísimos dice, casos. ¿para qué vamos a ir a la Corte
asumimos la responsabilidad, reparemos, demos la ley que corresponde, resarcamos lo que se ha vulnerado y ahí se acaba la historia. Pero además hay varios mecanismos de la comisión que es importante que la gente conozca. Uno piensa simplemente el caso, la comisión, la corte. Uy, me voy a demorar mucho. Ojo, están las medidas cautelares. Si una persona está en un riesgo grave de un daño inminente, violación de derechos humanos, como una amenaza de desaparición forzada o la propia desaparición forzada, puede pedirle a la comisión medidas cautelares. Ahí no tiene que agotar recursos internos, va y las pide, y de hecho la prensa, los periodistas, las víctimas han pedido muchas veces, abogados de derechos humanos han pedido medidas cautelares cuando hay amenazas. Sí, ¿no? Ahora, pero cuando un caso llega a la corte, Sí. después de un tiempo largo Sí. y un procedimiento donde el Estado responde, la víctima, la comisión, en fin, es un ida y vuelta, lo usual es que los Estados pierden los casos. Es decir, cuando uno llega a la corte es porque hay la alta convicción de que efectivamente hay una sanción que hacer al Estado correspondiente. En el caso de Celia Ramos, que usted citó hace un rato, ¿usted considera que va a haber una sanción al Estado? Yo creo que sí. Y varios temas ahí a explicar. El antecedente, porque yo siempre miro el antecedente. Hace muchos años estuvo el caso de Mamerita Mestanza, una mujer que fue esterilizada en el mismo programa en el cual fue esterilizada Celia Ramos, que también murió igual que Celia Ramos. En el caso de Mamerita Mestanza, el Estado llega a una solución amistosa con la víctima. Pero para que haya una solución amistosa, el Estado tiene que reconocer responsabilidad. O sea, el Estado reconoció responsabilidad. Ese informe de solución amistosa quedó ahí. Luego viene el caso de Celia Ramos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo un Estado que en el año de Celia reconoció, ahora va a venir a decir que no hubo responsabilidad? Eso es una incoherencia. Entonces, por ahí yo creo que el Estado ha perdido. También ha perdido porque el Comité de la CEDAW de Naciones Unidas, que es otro mecanismo, acogió el caso de 6 mujeres, entre ellas María Elena Carvajal, 6 mujeres que fueron esterilizadas. ¿Y qué hizo el comité? Usó el caso Mamerita Mestanza, que era el acuerdo de solución amistosa, y usó el informe del caso Celia Ramos, que estaba ante la Corte, y cuando el Estado se defendió en este caso de las 6 mujeres, dijo que no era discriminatorio porque también hubo hombres esterilizados. ¿Y cuál fue la respuesta del comité? Que dijo que la gran mayoría eran mujeres campesinas quechohablantes, o sea, era una interseccionalidad. Entonces, ya está el informe, solución amistosa Mamerita Mestanza, ya está el informe del comité de las 6 mujeres, y ahora llega el caso Celia Ramos, pero además, en un contexto de la ley anti-ONGs. Yo no sé si ustedes vieron la audiencia, pero yo recomiendo verla. Sí, la pasamos acá. Claro, la audiencia. Cuando pregunta y le dice directamente, usted da la garantía como Estado de que la víctima va a seguir siendo asesorada por las organizaciones no gubernamentales que la representan. Y claro, en la práctica le dice, mientras no haya un reglamento, lo cual es absurdo. Entonces yo sí creo que ahí hay un problema del caso concreto. Lo más importante es Celia Ramos, pero además la ley anti-ONGs. Y a mí, como abogada, como alguien que ha estado en la Comisión Interamericana, sí me sorprende que un Estado se defienda diciendo, esta ley todavía pueden hacerle una acción de constitucionalidad. Falta el reglamento, el control de... O sea, si tú dices que una ley es legal, es legítima. Claro, pero ¿hay algún otro país que haya inclusive en su legislación anti-sociedad civil puesto un elemento tan brutal como dejar sin defensa a las víctimas? No, esto es terrible. O sea, ni la de Venezuela ni la de Nicaragua, que también son brutales y dictatoriales, claramente. Es que esto es muy burdo. Sí, pues. Esto es con nombre y apellido. Esto es muy burdo porque además va contra la libertad de asociación de las personas, va contra el derecho al acceso a la justicia, es discriminatoria porque la gran mayoría de personas que recurren a las organizaciones de derechos humanos son personas de escasos recursos, y es mezquina y es perversa. ¿Y por qué es perversa? Porque el mensaje público es distinto a lo que dice la ley. O sea, el mensaje público es que las ONGs necesitan fiscalización cuando todo el mundo sabe que las ONGs rinden cuentas a la cooperación, a la SUNAFIL, a la SUNAT. Entonces es un argumento falso, al APSI. Es un argumento falso que se repite, y lo que sucede, y ahí yo hago un llamado a la ciudadanía, es a informarse. O sea, no quedarse con los mensajes, porque si a mí me dicen y yo no me informo, oye, las ONG se llevan el dinero y pues fiscalícenla. Claro. Pero a mí no me dicen en ese mensaje público, oigan, pero miren lo que está haciendo, le van a quitar el registro. Claro, pero el hecho concreto es, en el marco de esto que usted nos ha dicho, ¿qué tiene que ver con la fiscalización y la transparencia que le quite los abogados a las víctimas? No tiene ¿qué nada, tiene que ver, no es cierto? O sea, uno dice, a ver, no tiene ¿por qué uno podría sentido. decir, bueno, han quedado un procedimiento para publicar de tal manera el informe? Ya,
más o menos no podría decir, tiene un sentido de cara a la transparencia. Pero quitarle los abogados a la ¿Sabe cuál es el sentido del mensaje público? Es crear un enemigo común. Sí, claro, sin duda. Sí, entonces ese es el enemigo común. Un mensaje de las organizaciones de derechos humanos no rinden cuentas, se llevan el dinero. Entonces cuando yo creo un enemigo común, todos los queremos matar. Claro, pero esos quienes están impulsando esa cacería, esa persecución, son personas que están directamente comprometidas en casos concretos y hay un alto conflicto de intereses. La Presidenta de la República, que tan entusiasta firmó la ley, está investigada por violación de derechos humanos y probablemente termine presa. El señor Aguinaga, Casio Celia Ramos, extradiciones forzadas. El señor Cueto, toda su promoción o buena parte de sus amigos de la Marina están procesados o investigados por casos de violación de derechos humanos. El señor Muniante, que ha hecho, digamos, Montoya, ha tenido mucha presencia en estos grupos fundamentalistas que están en contra de la derecha. El congresista de la ley de los baños, ¿no? Claro, para poner una anotación sobre él. Entonces, todos tienen conflicto de intereses frente a la ley. Ahora, quisiera ir a la pretensión del Estado peruano de, entre comillas, habilitar una discusión para el retiro de la competencia de la Corte y la denuncia del Pacto de San José. Además, lo hace en el marco prebendario de ir al Congreso a ofrecerle eso a cambio de votos para sobrevivir en la confianza, ¿no es cierto? Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿qué sentido tiene entonces que el Estado peruano esté respaldando al doctor Bernal Pulido, que es actual miembro de la Comisión Interamericana, colombiano él, como candidato para la reelección en la Comisión Interamericana, en contra de la candidata que el Estado colombiano está impulsando, que es María Clara Gálvez, a quien conozco y me parece una extraordinaria persona? ¿No es ese, supone, primero, desagradable y malo que lo haga en contra del Estado colombiano? Uno, pero no se supone que esté interesado entonces que la comisión funcione si postula a alguien. Segundo, hace poco ha postulado y con éxito a que el señor Borea pueda ser miembro de la Corte Interamericana, cosa que ya es. Y hace poquito hemos estado promocionando a una embajadora para que sea la subsecretaria de la OEA, del cual depende el sistema interamericano. Exactamente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos en contra o a favor del sistema? Claro, cuando usted me pregunta qué sentido tiene, ningún sentido lógico, ¿no? Yo creo, y lo he planteado ya públicamente en mis redes, que creo que falta una política exterior en derechos humanos. O sea, tú eres un Estado que estás postulando, que has postulado recientemente un juez a la Corte, como lo ha dicho, que ganó Perú, está postulando un candidato de la Comisión a la reelección y por el otro lado le está diciendo al Congreso que hay que ver si nos salimos o no del sistema. Es ilógico. Tú eres un Estado que cuando la Corte da las provisionales por la primera ley de impunidad con la imprescriptibilidad, mandas una carta como presidenta, ¿no? Diciendo que somos un Estado absoluto, de soberanía absoluta, cuando ya se sabe hace rato que la soberanía internacional no es absoluta, porque si no uno no firmaría tratados. Claro. Entonces, no creo que haya lógica, creo que hay mucha improvisación y hay mucha falta de conocimiento además. Y eso sí, más allá de las componentes o los arreglos políticos, yo sí expreso como docente, tengo más de 30 años de docente, una profunda preocupación por la falta de preparación en derecho internacional de los derechos humanos de funcionarios, asesores de todos los realmente ámbitos. Cuando uno ve las audiencias, tanto ante la Comisión o las de la Corte Interamericana, donde el Estado peruano está rindiendo cuentas o respondiendo frente a imputaciones concretas, es una vergüenza. Y más allá de eso, las discusiones internas... Inclusive desde la lógica de cómo se defiende el Estado internamente. Porque hay estados que se defienden con mucha solidez, pero también creo que es esta falta de coordinación, ¿no? Y esas mismas exposiciones son muy vergonzosas cuando se ha respaldado esta ley de amnistía en argumentos creando enemigos comunes, que es lo más perverso. Sí, yo he visto, por ejemplo, en la época de que Uribe era presidente de Colombia, y Uribe con todo lo que es, la defensa que tenía el Estado colombiano en la Comisión Interamericana era brutal. Además, nunca pretendió retirarse, daba más plata a la Comisión Interamericana. O sea, tiene una lógica distinta a la que tiene el Estado peruano. Ahora, ¿pero por qué esto parecería no importarle tampoco a otros países que hacen parte de la OEA y daría la impresión de que aquí se puede hacer lo que sea y no va a pasar nada, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que las leyes de amnistía que en el Perú, en casos concretos,
fueron vistos por la Corte, como usted ha mencionado, y diciendo que eso riñe con el principio de justicia, se aplicaron en el caso argentino, se citan en otras realidades, pero acá se saca una ley y daría la impresión de que no va a pasar nada. Yo creo que hay que recordar que el sistema interamericano, si bien fue creado en respuesta a una situación de graves violaciones a las víctimas, está integrado por los estados y son los estados los que toman las decisiones. Es decir, cada candidato que llega a la comisión o a la corte eventualmente es postulado por un estado y elegido por un estado. Entonces son ellos, según las políticas que tengan, el gobierno que tengan en su momento, los que deciden quiénes ingresan o no al sistema interamericano, tanto en comisión o en corte. Esa es la realidad política que no podemos desconocer. Pero más allá de eso, hay un problema grave, como varios que tenemos, que es una falta de solidez jurídica. Pero usted mencionaba antes, Glatzer, el tema de la copada de instituciones, que la Defensoría, y eso es cierto. Entonces, no quiero sonar ingenua, pero sí creo que la base es la falta total de valores y ética. Nadie habla de la ética. Sí, pues. Y la ética, la formación en ética, por lo menos a los profesionales, a todos, ¿no? Pero digamos, yo hablo como abogado, usted también. O sea, esa formación ética es la que realmente se carece. Sí. Cuando tú tienes personas que pueden ir en contra de todos los principios de derecho que uno estudió en la universidad, que uno estudió en la facultad, para defender estas situaciones políticas, ahí es donde uno tiene que empezar a pensar, estuvimos haciendo algo mal. Y ahí yo creo que la formación jurídica tiene que darse en esa línea, pero además, más allá de todas las críticas al Congreso que yo puedo respaldar, sí creo que hay un deber y una responsabilidad de la ciudadanía al momento de elegir. Sí. Y al momento de decir a quién estoy eligiendo y quién de los que yo elegí, pasemos ahora a revista. Yo voté por fulano que está haciendo esto. Entonces también hagámonos cargo. No, sin duda. Pero claro, estaba mientras le escuchaba haciendo imágenes y claro, el defensor del pueblo es abogado, la presidenta de la República es abogada, el presidente del Congreso de la República es abogado. El ministro de Justicia, ¿no? Digo, el ministro de Justicia es abogado, los miembros de la Junta son abogados, todos los miembros del Tribunal Constitucional son abogados. Es decir, es la perversidad de quienes instrumentalizan algo que debiera ser noble y sostenerse en el Estado de Derecho para pervertir justamente interpretaciones antojadizas que antes eran excepciones, ¿no? La ley de interpretación auténtica de Fujimori era como, decía, wow, está pasándose, y la indignación. Ahora es como la regla. Es que yo creo que también, y lo hablo también de la experiencia docente, el derecho se crea, se estudia y se debe ejercer para buscar la justicia, no para defender mi interés que esté vinculado a mi beneficio económico o político. Y pareciera, y yo lo digo mucho con mis estudiantes, y les digo a todos y todas, ustedes a lo mejor se van a dedicar a otras áreas, pero ustedes salen de mi curso sabiendo que lo que están haciendo está bien o está mal, es acuerdo o no con la Constitución y los tratados. Y yo creo que va por ahí. Ahora, ¿no? Y para terminar, creo que no hay que desatender otro ámbito de la disputa interna con la dinámica internacional en materia de derechos humanos, que tiene que ver con la representación y el ejercicio político. Se están dando inhabilitaciones en el Congreso. Por ejemplo, el caso Vizcarra está en el sistema interamericano, ha llegado a la comisión. El caso Castillo, o sea, ojo, ni Castillo ni Vizcarra los hace buenos que hayan sido abusivos contra ellos, digamos. Claro. Pero esos casos, en el marco de la jurisprudencia de la Corte y la Comisión, tienen asidero, digamos, en... Es que hay varios precedentes importantes. Miren, la inhabilitación política, por ejemplo, Salvador Solar, Francisco Sagasti, de todos, buenos, malos, como la inhabilitación política, así como la vacancia, que tenía que ser elementos excepcionales y cumpliendo determinados requisitos, cuando se empiezan a manipular de esta manera, llega esa violación de derechos. Entonces, es como, pensemos en el debido proceso, la presunción de inocencia. Una persona comete un delito, pero se presume que es inocente, y no se le puede juzgar sin un proceso adecuado. Entonces, es exactamente lo mismo. Los casos que llegan al sistema interamericano, la comisión no mira, me cae bien, me cae mal. No, lo que mira es si se cumple o no las normas. Por ejemplo, el caso Petro, que se menciona, ¿no? Claro. Yo he escuchado a los abogados de Castillo, lo he escuchado mencionar al abogado de Vizcarra también. Claro, el caso Petro plantea un estándar. El estándar es que a una persona se le puede inhabilitar con sentencia judicial. Totalmente. ¿No es cierto? Porque lo que pesa es el derecho a elegir y ser elegido, porque es una autoridad que ha sido democráticamente elegida. Exactamente. Y entonces yo sí creo que estos casos y todos los demás
pasan, por eso les decía, la falta de ética más allá de la falta de conocimiento. Y quiero detenerme, si me permite, en esta última ley de amnistía que me parece tan preocupante, más allá de que hay control de convencionalidad, más allá de que falta la segunda legislatura. Cuando uno escucha estos argumentos, yo no creo que le haga bien a las Fuerzas Armadas ni a la policía, que respetó los derechos humanos, porque hubo muchos casos de policías y militares que murieron defendiendo los derechos, respetando los derechos. No les hace bien que los pongan en el mismo saco de personas que violaron los derechos humanos. Y yo quiero recordar ahora un caso que todos y todas conocemos y deberíamos conocer, y si no lo conoce, quien nos está escuchando, póngase a buscar, que es el caso de los Cabitos, de la masacre. Y quiero recordar a Mama Angélica, esta mujer cuyo hijo fue detenido, fue llevado al cuartel, y lo único que ella tuvo de su hijo fue un papelito que logró pasarle donde Arquímedes decía: mamá, consigue un abogado, estoy en el cuartel, y con ese papelito estuvo 30 años buscándolo. Y ese papelito fue la prueba, finalmente, en el proceso de que su hijo había estado, como tantos otros, en los Cabitos. ¿A quién le hace bien, más allá de los militares? ¿A qué país le puede hacer bien avalar la muerte y la ejecución de personas? Mama Angélica y otras mujeres de ANFACEP estuvieron buscando y siguen buscando a sus desaparecidos. Y es simbólico, y hay que mencionarlo. El día que sale la sentencia de los Cabitos, a los dos días muere Mama Angélica. Y como ella, hay muchísimas mujeres, y son esas mujeres con esa búsqueda lo que hace que la Defensoría del Pueblo de Santi Esteban haga el informe sobre desaparecidos. Así es. Entonces, tirar esta amnistía encima de los muertos y los recuerdos no nos hace bien como país. Sí. Y cada cual de los que ha avalado esta amnistía tendrá que hacerse cargo en su conciencia y cómo pasa la historia. Victimizar a quien no es víctima, pero además mezclar inocentes con culpables no nos hace bien como país. Y si queremos defender a las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, ¿por qué no vemos el tema de sus pensiones? ¿Por qué no vemos el tema de sus sueldos? Y finalmente, muchas de las personas, de los hombres que estuvieron en la guerra, en el terrorismo, en Ayacucho, por favor, ¿cuántos de ellos recibieron tratamiento psicológico y reinserción? Dígame, por favor, si nos queremos preocupar por ellos, pensemos en eso, ¿no? Sí, no, y además, un asunto que yo siempre menciono es, si uno ve el número de personas que están investigadas, procesadas o sentenciadas por violación de derechos humanos en las Fuerzas Armadas, versus el universo de personas que lucharon contra Sendero Libre MRTA, es una porción mínima, lo que quiere decir que no hay una persecución contra las Fuerzas Armadas, sino un grupo que vistió el uniforme y cometió estos actos tan bárbaros como lo que usted ha citado. Pero además, el Grupo Colina sale con esta amnistía. Sí. Daniel Urresti sale con esta amnistía. Entonces realmente estamos buscando lo mejor para las víctimas, y algo más, que también tiene que ver con el derecho internacional y derecho interno. ¿Cómo un Estado, que es parte del legislativo, va a decir que por culpa de un acto propio, el llamado stopper, o sea, por un acto propio del Poder Judicial, es que se ha demorado el proceso? O sea, es como que yo soy el Poder Legislativo y digo, tú tienes la culpa, Poder Judicial, entonces por tu culpa, ¿cómo el Estado va a responsabilizar? ¿Cómo respondería lo que ha dicho la señora Gladys Echaíz, que además ha sido fiscal de la Nación, y ha dicho que cuando las investigaciones del proceso son demasiado largos, el Estado pierde la autoridad moral para sancionar a los responsables? Ahora, yo lo que respondería en general es que hay que contar la historia completa. ¿Por qué estos procesos han sido largos? ¿Cuánto tiempo tomó para que las Fuerzas Armadas respondieran y dieran información? ¿Cuántas de estas personas que fueron denunciadas por violaciones de derechos humanos se pusieron a derecho? ¿Cuántas condenas han habido en ausencia? Porque muchas de estas personas salieron del país. Entonces, si hay un problema en los procesos judiciales, es en general, y habrá que ver el tema de la celeridad, porque sin duda los procesos extensos, duración, afectan las garantías, sí, pero no utilicemos un problema estructural para justificar una situación concreta en la cual se está tratando de dejar libres a violadores de derechos humanos. Y además y aquí debo terminar agradeciéndole mucho por su presencia, lo que decía la madre de Melissa Alfaro. Decía, así como ahora se preocupan de los violadores de derechos humanos que tienen 70, 80, yo voy a cumplir 80. 40 años estoy buscando justicia para mi hija. 40 años. Y nosotros también tenemos 80 y nadie se preocupa por nuestra situación. Pero por eso le digo, Glatzer, yo sí llamo a la gente que sea responsable. O sea, parece que es más fácil escuchar un argumento y repetirlo. Hay que ser responsable, hay que ver los informes. ¿Cuánto duró el caso Cabitos? 30 años. ¿Cuánto duró Manta?
Manti Milk, estas niñas de 14 años violadas en las bases militares y que han llegado a la justicia ya después de 30, 40 años, una de ellas ha muerto. ¿Cuánto duró eso? La justicia que tarda no es justicia, ni para un lado ni para el otro, pero no confundamos a una víctima buscando justicia y a un agresor escapándose y generando impunidad por 30 años. Doctora Luisa Mantilla, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Es un gusto tenerla. Seguiremos conversando seguramente. Muchas Como usted gracias. ha dicho, es penoso decirlo, pero esto todavía va a seguir y no hay cómo se pare. Muchísimas gracias. Gracias.